Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Aprobada la reforma tributaria en la plenaria de la Cámara de Representantes, sin embargo, es distinta a la del Senado. ¿Qué viene? En la Cámara de Representantes, en medio de fuertes polémicas, el proyecto de ley de reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro fue aprobado en segundo y último debate, pero con un contenido muy distinto al que quedó en el Senado. En consecuencia, será necesaria una conciliación para unificar los dos textos que fueron aprobados de manera aislada en cada una de las plenarias. Posteriormente, el documento llegará al escritorio del presidente para la firma definitiva antes de ser ley y empezará a aplicar a partir del 1 de enero de 2023. La Cámara de Representantes le dio aval a medidas como el impuesto al patrimonio, al de dividendos, al de las bebidas azucaradas, a reglas de tributación en las zonas francas y se ratificó que nadie que gane menos de 10 millones de pesos pagará impuestos. Un llamado a los empresarios para no generar pánico hizo el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dejó claro que no piensa renunciar por ahora e hizo un llamado a los empresarios para que no generen pánico con sus comentarios, advirtiendo que están mal en muchos de los cálculos que han hecho frente al cambio de los impuestos en Colombia. Yo les diría a las empresas lo siguiente: por supuesto que hay condiciones internacionales adversas que estamos enfrentando, pero les pido que no sigan alarmando. Esa alarma que están generando es parte del motivo por el cual se genera poca credibilidad en el gobierno, dijo Ocampo. El funcionario les pidió a los empresarios que crean que somos fiscalmente y monetariamente responsables. Pidió que se reconozca públicamente para que no se genere el pánico que se está produciendo por ellos mismos, porque a su juicio el gobierno no está generando pánico, dijo en una entrevista en Noticias Caracol. Termina una semana de precios históricos del dólar. El precio del dólar en Colombia volvió a sorprender los mercados y este viernes 4 de noviembre alcanzó a cotizar un nuevo máximo histórico de 5.133 pesos, aunque cerró en 5.117 pesos. El precio del dólar sigue impulsado por el temor a una recesión económica en el mundo, disparando el apetito por los activos refugio, como esta moneda. Además, en lo local, pega la incertidumbre sobre el futuro de la industria mineroenergética tras la aprobación de la tributaria y la falta de claridad en el futuro de la exploración y explotación petrolera. De hecho, si Colombia se hubiera movido como el resto de América Latina, el precio del dólar estaría hoy entre 3.731 pesos y 4.501 pesos. Para los analistas es posible que el precio del dólar en lo que resta del año llegue a tocar techos de 5.200 pesos. En los indicadores económicos del día, el dólar sigue al alza y se cotizó en promedio a 5.069 pesos con 15 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en $98 con 63 centavos por barril y en la WTI en $92 con 65 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de Ecopetrol e ISA, con un incremento de 3,35% y 3,26% respectivamente. Las acciones que cayeron en la jornada fueron las preferenciales de Grupo Sura y las de SDGEF, que se contrajeron menos 3,53% y menos 3,50% respectivamente. En otras noticias, sigue el pulso en Twitter entre Elon Musk y los trabajadores. Tras el anuncio de Elon Musk y las comunicaciones internas en Twitter sobre un despido masivo en esa red, varios empleados de la compañía presentaron una demanda colectiva, alegando que los despidos violan la ley laboral. Los trabajadores presentaron una demanda colectiva en la que alegan que Twitter está violando la Ley Federal de Notificación de Reentrenamiento y Ajuste de los Trabajadores, después de haber despedido a algunos empleados. La ley requiere que un empleador con más de 100 trabajadores proporcione un aviso por escrito con 60 días de anticipación antes de un despido masivo que afecte a 50 o más empleados en un solo lugar de trabajo. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo la próxima semana.